Saludos a todos, bienvenidos. Bueno, vamos a resolver la parte de lectura crítica correspondiente al mini simulacro. Este componente lo vamos a resolver en 3 sesiones, siendo esta la primera. 11. La historia del río. Bueno, primero vamos a observar lo siguiente. Aquí me van a disculpar un momento. Estoy viendo aquí un error ortográfico, vamos a corregirlo inmediatamente. Bueno, continuemos. Aquí vamos a ver primero las opciones de respuesta. Fíjense que estos textos generalmente pues demandan mucho tiempo leerlos, ¿cierto? Entonces tenemos que economizar en ese manejo del tiempo. Notamos entonces que las opciones de respuesta comienzan por el párrafo 4 y por el párrafo 3. Primer paso, vamos a seleccionar cuál párrafo nos da un mejor inicio. Dice el párrafo 3, el río, al igual que los pueblos y las naciones, tiene su historia, pero el río no la escribe en los libros, sino en los campos que atraviesa y en las plantas que bañan con sus aguas cristalinas, que canturreando ven en su lento caminar escribiendo su historia. Mientras que el 4 dice, cuando el río alcanza su edad madura, pero ojo, y fíjense lo importante de esto, como uno tiene igual una visión periférica, es decir, uno al mismo tiempo, de forma inconsciente, uno está viendo los otros párrafos. Y aquí, ¿qué notamos? Notamos que nos están hablando mediante una figura, ¿cierto? Donde nos representan ese río como esas fases del desarrollo de un hombre, porque el párrafo 4 nos habla de una edad madura. Si nos vamos al párrafo 2, nos está hablando de que es un niño. En el párrafo 1, que es un adolescente, y ya el párrafo 4 es el que nos dice que es un adulto o que está en la edad madura. Entonces, si tomamos el párrafo 3 como el párrafo inicial, siguiendo ese esquema, ¿cierto? Ese símil, esa semejanza que nos hacen con el ser humano, por ende, el párrafo que debe continuar es el párrafo 2, ¿cierto? Donde dice, cuando nace y mientras todavía es un niño, el río es muy travieso y juguetón, bla, 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 bla. Luego el párrafo 1 nos dice, más adelante, deprisa el río se convierte como un adolescente. Y ya el párrafo 4 nos dice que alcanza la edad madura. Por lo tanto, yo en esta pregunta marcaría la opción de 3, 2, 1 y 4. 12. El colibrí. Bueno, continuamos con otro ejercicio de ordenamiento de frases o de párrafos. Nuevamente nos vamos a las opciones de respuesta. ¿Qué notamos aquí? Estamos notando que la opción C y la opción D inician con el párrafo 3. Generalmente, ojo, generalmente y no siempre, cuando esto ocurre, esto quiere decir que el párrafo inicia por este número, dado que nos dan dos opciones, ¿cierto? Eso es casi como una regla, pero ojo, vuelvo y recalco, no siempre es así. El párrafo 3 nos dice, los colibríes pertenecen a una familia de pájaros extraordinariamente pequeños. La mayoría de los miembros de esta familia miden solo alrededor de 10 centímetros de largo, coma, bla, 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 bla. ¿Qué notamos en este párrafo? Que nos están describiendo la anatomía de este colibrí, la parte física como tal, ¿cierto? Ahora, lo que viene a continuación es decidir si sigue el párrafo 2 o el párrafo 1. Y aquí admito algo, que se complica un poco el asunto. ¿Por qué? Porque si leemos el párrafo 3, podemos leer perfectamente el párrafo 2 y el párrafo 1 y viceversa, y el texto tendrá coherencia, según mi punto de vista. ¿Dónde creo yo que radica la diferencia o el orden a seguir de una forma fundamental? En que el párrafo 1 nos está diciendo, dado que los colibríes no pueden caminar sobre sus piernas tan cortas, o sea, sobre sus patas tan frágiles,
se ha adaptado a realizar la mayor parte de sus actividades volando. Entonces, el párrafo 3 da pie para que el párrafo 1 continúe hablando un poco sobre la parte anatómica y posteriormente fisiológica, porque al final termina diciendo, hablando sobre la habilidad de quedarse suspendido en el aire y de volar hacia atrás como los helicópteros. Y ahí nos toca un tema fisiológico. Y a su vez, esa parte terminal de este párrafo 1 que nos habla sobre la fisiología del colibrí, le da pie al párrafo 2, donde ya nos hablan sobre la ingesta de alimentos que éste debe hacer para mantener sus niveles de energía. Solo por ese pequeño detalle yo lo ordenaría de esta forma: 3, 1, 2. Las úlceras a través de los tiempos. Bueno, nos vamos a las opciones de respuesta A, B, C, D. Vemos que la opción D y la opción A ambas inician por el párrafo 3. Como les he dicho, generalmente, ojo, no siempre, cuando tenemos esta circunstancia, una de las dos opciones es la correcta. Pero vamos a descartar por qué no puede iniciar por el párrafo 2 y por el párrafo 4. El párrafo 2 dice, si se hace caso omiso de estos, la úlcera puede causar estrago. O sea, no es, el párrafo 2 ya al hablarnos de esta forma nos está dando a entender que debe ser precedido por un texto anterior. Del mismo modo, el párrafo 4 dice, sin la presencia de comida para neutralizarla, el ácido puede atacar la mucosa viscosa, que protege el interior del estómago, la pared del estómago o el duodeno. La víctima puede recibir advertencias como el desarrollo de la úlcera en forma de dolores ardientes. Pues podría ser un inicio, ¿cierto? Y más que el párrafo 3 nos continúa hablando de las úlceras. Dice, las úlceras peptídicas no son un mal exclusivamente moderno. Y ahí continúan hablando. Pero ojo, que fíjense que al final del párrafo 3 dice, el enfermo debe abstenerse de toda comida o bebida ácida. Y continúa con el párrafo 2 que dice, si se hace caso omiso de estos, estoy utilizando un pronombre que en este caso se puede considerar masculino. Y obviamente la comida y la bebida ácida no es masculino, es femenino. Por ende, uno ahí descarta que el párrafo 2 no puede ir después del párrafo 3. Y por esa misma vía, o en esa misma lógica, descartamos la opción D. Descartamos la opción D, ¿cierto? Y fíjense que generalmente los párrafos que tienen una pequeña reseña o referencia histórica o una fecha como esta que señalamos aquí, generalmente, ojo, no siempre es un párrafo que da inicio a un texto. Ahora, tenemos que decidir si sigue el 3 o el 1, pero como ya explicamos, el párrafo 2 no puede ir después del párrafo 3 por el tema de los pronombres que les explicaba hace un momento. Por tal motivo, vemos que en el párrafo 3 nos están hablando del señor Pablo de Gina y el párrafo 1 retoma nuevamente el nombre de este médico bizantino y pues por lógica, si el párrafo 2 y el párrafo 3 tienen este inconveniente con el pronombre masculino que utiliza el párrafo 2, pues es obvio que la opción correcta debe ser por ende la opción A, es decir que va primero el párrafo 3, luego el párrafo 1, luego el párrafo 4 y por último el párrafo 2. Si lo leemos de esa forma, vamos a ver que el texto muestra una coherencia. 14. El porqué de que existan más personas diestras que zurdas. Bueno, nuevamente nos vamos a las opciones de respuesta y vemos que hay dos opciones que inician con el párrafo 4 y dos opciones que inician con el párrafo 2. Chanfli, ¿qué hacemos aquí en estos casos? Ya que ambas opciones, es decir, la 4 y la 2, están ambas 50-50. Entonces aquí otro truco que yo utilizo.
que tampoco es que sea una ley o una norma, pero generalmente es así. Fíjense que en qué se diferencia el párrafo 2 del párrafo 4. En que el párrafo 2 comienza hablando de la siguiente forma: a lo largo de la evolución muchas funciones cerebrales se han distribuido en un hemisferio o en el otro, bla, bla, bla. Y por ningún lado en el párrafo 2 nos están relacionando palabras que estén dentro del título, que son las palabras diestras y zurdas, como así aparece en el párrafo 4, que además nos está hablando de una forma más introductoria, aunque el párrafo 2 también se puede entender como un párrafo introductorio, pero el 4 tiene la facultad que toma esas palabras claves del título y dice el párrafo 4: más del 95% de las personas son diestras, mientras que las restantes son zurdas. O sea, ya nos está dando una introducción y nos está metiendo en el tema acorde al título. Sigue el párrafo: ¿cuál es la causa? El problema es más complejo de lo que parece, ya que este hecho está relacionado con la lateralidad en el cerebro. Miren la palabra que utiliza: lateralidad en el cerebro. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Estamos viendo ya que es muy probable que el párrafo 4 sea el párrafo inicial de este texto. Ahora, pero tenemos aquí ahora lo siguiente, y es que tenemos que elegir ambos párrafos. Después del 4 viene el 1, y tiene coherencia porque el 1 continúa con el tema de la lateralidad. Se ha argumentado que la lateralidad del cerebro humano viene determinada genéticamente y que por tanto nacemos usando más una mano que la otra por razones hereditarias. Entonces tenemos que decidir si va primero el párrafo 3 o el párrafo 2. Y aquí no está fácil la cosa porque ambos párrafos podrían seguir al párrafo 1, ¿cierto? Y ahora, ¿cuál escogemos? Entonces fíjense que el párrafo 1 dice: nacemos usando más una mano que la otra. Y el párrafo 3 nos está diciendo: un zurdo controla su mano izquierda. O sea, ahí hay una continuidad aparente entre el párrafo 1 y el párrafo 3. Pero yo les pregunto lo siguiente: entre el párrafo 2 y el párrafo 3, ¿a ustedes cuál les parece más que concluye el texto? Vamos a leerlo. Dice el párrafo 2: a lo largo de la evolución muchas funciones cerebrales se han distribuido en un hemisferio o en otro. El área del lenguaje se encuentra en un 70% de los casos en el hemisferio izquierdo, mientras que en el derecho está la zona cerebral encargada de las funciones de representación y orientación espacial. Mientras que el párrafo 3 nos dice: un zurdo controla su mano izquierda mediante el hemisferio derecho y un diestro con el hemisferio izquierdo. El 70% de los zurdos tiene radicada el área del lenguaje en el hemisferio izquierdo y por tanto tiene todo el hemisferio derecho del cerebro para la representación espacial. Esto hace que los zurdos sean más hábiles en su mano útil. Vean, yo les digo algo: si a mí no me dan esta última oración, yo me quedo dudando de la respuesta. Pero para mí, el párrafo 3 en cierta forma concluye más que el párrafo 2. Además, que el párrafo 1 nos está hablando de que el cerebro humano viene determinado genéticamente y también nos habla de unas razones hereditarias. Y esos dos conceptos están relacionados ¿con qué? Con la biología. Y el párrafo 2 nos habla o inicia hablando de a lo largo de la evolución. Y la evolución también es un concepto que tiene relación con las ciencias biológicas. Teniendo en cuenta eso y que el párrafo 3 concluye de mejor forma el texto que el párrafo 2, yo me inclinaría por la opción de respuesta D, 4, 1, 2, 3. Bueno, esto ha sido todo en esta primera parte de la solución del mini simulacro en el componente de la lectura crítica. Faltan dos más.
Si tienes un comentario o una respuesta diferente a lo expresado en este video, por favor, déjalo en los comentarios. Del mismo modo, si no te has suscrito a este canal, lo puedes hacer y activar notificaciones. Esto es totalmente gratis y de este modo no te vas a perder ningún video en relación a la solución de ejercicios de los 3 componentes evaluativos básicos de este concurso docente. Del mismo modo te informo que habrá también un simulacro totalmente gratis y exclusivo de lectura crítica de 30 preguntas, pero será más adelante y primero va el simulacro exclusivo de 30 preguntas de razonamiento cuantitativo. Listo, no siendo más, te agradezco por haber estado aquí.